Hola, mi nombre es Valeria del Rocío Ruiz Conde de la Universidad Pablo Guardado Chávez, estudiante de Medicina, y hoy hablaremos acerca de... La cianosis es la coloración azulada de la piel y las mucosas. Esto se va a desarrollar cuando la concentración absoluta de hemoglobina reducida es de 5 gramos sobre decilitros. En muchas otras bibliografías dice que a partir de 4 gramos sobre decilitros o mayor en la sangre capilar hay un defecto en el transporte de oxígeno. En el hombre, el transportador sanguíneo de oxígeno es la hemoglobina. La hemoglobina normal en un adulto es de 64.500 y la hemoglobina está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada una de las cadenas va a estar compuesta por un átomo de hierro en estado ferroso. Ahora hablaremos de las dos formas de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque estas tienen distintas afinidad por el oxígeno y también debido a los cambios conformacionales de las proteínas. La primera es la desoxihemoglobina, que se encuentra reducida en la conformación en la jerga fisiológica. Esto dice que es 500 veces menor afín por el oxígeno. Esto lo vamos a encontrar en una manera tensa. La oxihemoglobina la vamos a encontrar en una manera relajada y tiene mayor exposición a los grupos hemos. Esto explica la forma peculiar de la curva de disociación de la hemoglobina, unión o saturación de la hemoglobina en presencia de diferentes presiones parciales de oxígeno. Algunos factores que modifican la curva de disociación de la oxihemoglobina: el aumento del dióxido de carbono o la disminución del pH reducen la afinidad. Esto se le conoce como el efecto Bohr, que más adelante les explicaré cada paso que lleva a esto. Los efectos del dióxido de carbono se deben a la formación de compuestos carbamínicos con restos amino de la globina que estabilizan la forma tensa. Un producto lateral de la glucólisis, que es el 2,3-difosfoglicerato, que también se los mencionaré en un apartado, también estabilizan la forma tensa y por lo tanto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La oxihemoglobina y la oxiomioglobina también captan óxido nítrico que se unen al hierro con una afinidad mayor que el oxígeno y por lo tanto pueden intervenir de manera indirecta en la regulación del tono vascular. Ahora hablaremos acerca del transporte de oxígeno en la sangre arterial. El 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 104. El otro 2% a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones. Este flujo sanguíneo se va a denominar flujo de derivación, lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa. La función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. El 97% del oxígeno que transporta desde los pulmones a los tejidos es transportado en combinación química con la hemoglobina en el eritrocito. El 3% restante se transporta en el estado disuelto en el agua del plasma y de las células de la sangre. Hay una combinación reversible del oxígeno con la hemoglobina. Cuando la presión parcial de oxígeno es elevada, como en los capilares pulmonares, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero cuando la presión parcial de oxígeno es baja, como en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina demuestra un aumento progresivo del porcentaje de la hemoglobina unida al oxígeno a medida que aumenta la presión parcial sanguínea, lo que se denomina saturación porcentual de la hemoglobina. Como la sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas tiene aproximadamente 95 y se puede ver en la curva de disociación que la saturación de oxígeno habitual de la sangre arterial sistémica en promedio es de un 97%. Por el contrario, en la sangre venosa, que va desde los tejidos periféricos a la presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 40 y la saturación de la hemoglobina es de un promedio de 75%. Antes ya les mencionaba, los factores que desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina tienen una importancia en el transporte de oxígeno.
Cuando la sangre se hace ligeramente ácida, con una disminución de pH desde el valor normal de 7.4 hasta 7.2, la curva de disociación oxígeno-hemoglobina se desplaza en promedio aproximadamente un 15% hacia la derecha. Por el contrario, un aumento del pH desde el valor normal de 7.4 hasta 7.6 desplaza la curva en una cantidad similar hacia la izquierda. Además, hay modificaciones del pH que se sabe que otros factores desplazan la curva, como el aumento de la concentración de dióxido de carbono, el aumento de la temperatura sanguínea, el aumento de la concentración de 2,3-bisfosfoglicerato. Y por ejemplo, en el efecto Bohr hay un aumento de la liberación de oxígeno hacia los tejidos, cuando el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno desplazan la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, y también el efecto de 2,3-bisfosfoglicerato para provocar un desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina y el desplazamiento a la derecha de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina durante el ejercicio. Ahora bien, como antes ya mencionábamos, la cianosis se refiere a un color azulado en la piel por el aumento en la cantidad de la hemoglobina reducida, es decir, hemoglobina desoxigenada o derivados de la hemoglobina, como metahemoglobinas o sulfohemoglobinas. La oxihemoglobina y hemoglobina reducida o desoxihemoglobina tienen distintas coloraciones en la piel. Esto va a dar como resultados en la mucosa generando este signo. Esto se puede comprobar a la desaparición de la cianosis a través de la vitopresión. En la cianosis crónica hay presencia de poliglobulia, acropaquia o dedos en palillos de tambor. Esto sucede por la liberación de factores de crecimiento, por la hipoxia que estimula la proliferación celular y crecimiento tisular. La coloración azulada también se presenta en la argiria. Esto sería el diagnóstico diferencial, ya que la argiria se debe al depósito cutáneo de sales de plata en los pacientes que ingieren de manera prolongada medicamentos que la contienen. Esta coloración azulada que no desaparece con la vitropresión. Ahora hablaremos sobre la clasificación de la cianosis. La cianosis central es por el descenso de la saturación de oxígeno arterial y esto se debe a la reducción de la presión de oxígeno de la sangre arterial, y las causas pueden ser también como déficit de la función pulmonar, hipoventilación alveolar, desigualdad entre la ventilación, riesgo pulmonar y algunas otras. En la cianosis periférica, la causa más común es la vasoconstricción generalizada por exposición al agua o al aire frío. Abarca regiones sacrales, se aprecia en manos, pies, dedos, lechos unguiales y la piel de las regiones rotulianas y de los tobillos. La cianosis mixta es una mezcla de insaturación arterial y venosa, originalmente centrales. Estas son vinculadas con un cortocircuito cardíaco o pulmonar izquierdo o derecho. La cianosis especial, también llamada diferencial, comprende miembros inferiores pero no los superiores de la cara. Esto se va a observar en el conducto arterioso persistente que interviene en el cortocircuito. Cianosis en situaciones especiales. Cardiopatías con cianosis, estas se van a producir por el pasaje de sangre venosa al sector arterial con cortocircuito de derecha a izquierda en el corazón. La magnitud del defecto marcará el grado de saturación arterial. Las cardiopatías congénitas más frecuentes son tetralogía de Fallot, que es un defecto del tabique interventricular con estenosis pulmonar valvular o subvalvular, cabalcamiento de la aorta entre los dos ventrículos e hipertrofia ventricular derecha. Esta va a aparecer desde el nacimiento o en los primeros meses. Esto va a estar acompañado de dedos de palillos de tambor y poliglobulia. La anomalía de Einstein es por las válvulas tricúspides alteradas, la gravedad determinada por aumento de la presión auricular y defecto de tipo fosa oval. La transposición de los grandes vasos en la aorta nace del ventrículo derecho y en la arteria pulmonar del izquierdo. El complejo de Eisenmenger es consecutiva a la existencia de grandes comunicaciones auriculares o ventriculares al desarrollarse por la hipertensión.
En la methemoglobinemia congénita es provocada por deficiencia de methemoglobina reductasa, que expone a la hemoglobina donde se halla el hemo a intermediarios oxidantes que oxidan al hierro. En la hemoglobina anormal tiene una alta afinidad por el oxígeno, como la hemoglobina de Zurich o hemoglobina de Andrews. En la poliglobulia y en la policitemia hay un aumento de la masa globular que se presenta en la cianosis central o mixta. La policitemia es un trastorno mieloproliferativo provocado por la expansión de clones de células de stem. El enfoque diagnóstico. Recordemos que puede haber hipoxemia sin cianosis y cianosis sin hipoxemia ni hipoxia tisular. En la anamnesis nos basaremos en 3 antecedentes: broncopulmonares, cardíacos y de ingesta de nitratos. En todos los casos preguntaremos síntomas concomitantes, tiempo de evolución y relación con el esfuerzo. Recordemos que siempre tenemos que solicitar un hemograma para evaluar la presencia de hemoglobinas anormales. La presencia de cianosis en sus formas clínicas indican trastornos del transporte de oxígeno en la captación pulmonar, función de la hemoglobina o distribución vectorial, determinada por la actividad cardíaca y flujos regionales. Recordemos que en el recién nacido, la cianosis indica con toda probabilidad existencia de cardiopatías congénitas.